¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Bienvenidas y bienvenidos al resumen de noticias de las informaciones más importantes en el día de hoy en Venezuela y en el mundo. Ramos Ayoub lanzó una concha de mango. El presidente de Acción Democrática utilizó a su vicepresidente Edgar Zambrano para lanzar un globo de ensayo y sobre su candidatura a las primarias de las oposiciones. La estrategia funcionó porque fue tendencia nacional. Sin embargo, al día siguiente, Ayoub dijo lo siguiente: yo no he abierto mi boca en materia de candidatura, afirmando que es extemporáneo hablar sobre eso, pues generaría desgaste en la oposición. Bombero por poco pierde la vida al intentar apagar incendio. El hecho se registró cuando un vehículo se incendió en la avenida Bermúdez, a la altura del centro comercial Macaira, Plaza de Guatire. El funcionario trató de apagar las llamas cuando disparó el depósito de combustible. Fue auxiliado de emergencia y se encuentra fuera de peligro. Aumentan las deportaciones sigilosas de Estados Unidos a Venezuela. Los venezolanos deportados son tratados en un tercer país, bien sea Colombia o República Dominicana. Pese a que la administración Biden criticó estos métodos de Trump y que dio permiso temporal de trabajo a los venezolanos, igualmente los saca del país de forma oculta. Los compatriotas son escoltados por agentes de inmigración tanto dentro como fuera del país hasta que desde ese tercer país lo retornan a Venezuela. El PSV amplía ventajas a partidos opositores según reciente encuesta de Interenlaces. De acuerdo a la encuestadora, el partido de gobierno y sus aliados tienen 30% de aceptación, mientras todos los oposiciones llegan al 19%. Si el gobierno consolida esta ventaja y la amplía de cara a 2024, tiene muchas posibilidades de alzarse con la victoria. 291 fiscales del Ministerio Público han sido destituidos por mafiosos. El anuncio lo hizo el fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que han procesado a 291 fiscales por vinculación en mafias. Igualmente dijo Saab que mediante la operación Manos de Hierro han imputado más de 18 personas, así como a 2 alcaldes, 2 diputados nacionales, un general de brigada y varios empresarios cómplices por contrabando de combustible y droga. Estados Unidos vuelve a ofrecer una ventaja de escape al gobierno nacional. En entrevista a una televisora, James Story, antiguo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, dijo que su país levantará sanciones a funcionarios chavistas y empresas siempre y cuando el gobierno de Maduro cumpla las condiciones para levantar las sanciones. Desde el Ejecutivo Nacional han dicho que regresarán a las mesas de diálogo, que no regresarán a las mesas de diálogo antes que se libere a Alex Saab. Lío entre Colombia, Rusia por Venezuela. El ministro de Defensa colombiano Diego Molano informó que en la frontera con Venezuela hay iraníes y rusos apoyando al ejército venezolano. Mencionó que constituyen una amenaza y que mientras el ministro Padrino catalogó de invenciones la actitud de Molano e insistió que se trata de una obsesión contra Venezuela para tapar la guerra interna que hay en el vecino país. Entre tanto, el embajador ruso dijo que estas aseveraciones del gobierno colombiano son parte de esa guerra que se tiene con Venezuela y han dicho que no continuarán cooperando con Venezuela. Bien, mis amigos, estas han sido las informaciones más importantes en el día de hoy. Esperemos que ustedes ahora manden sus comentarios, orientaciones al respecto. Nos vemos pronto. Muchas gracias y será hasta la próxima.